¿podemos vivir realmente sin plásticos? Vale, pues esa pregunta, si la dividimos un poquito y la analizamos bien, es una pregunta, parece sencilla, pero es complicada, ¿eh? En primer lugar, ¿podemos vivir sin polímeros? No, es imposible. La vida está basada en polímeros. El ADN es un polifosfodiéster, las proteínas realmente son poliamidas. O sea, la vida, como la conocemos, la vida, no es posible sin polímeros. Ahora bien, ¿podemos vivir sin plásticos? Es decir, sin polímeros sintéticos. Bueno, podríamos. Sobre el papel podríamos vivir. De hecho, lo hemos hecho miles de años atrás. Había civilización, había humanidad, ¿no? Y podíamos vivir. Ahora bien, ¿vamos a ser capaces o seríamos capaces en ese escenario hipotético de vivir sin plásticos? Pues difícilmente. Muy difícilmente. Cuando hablamos de un plástico, a la mayoría de tus oyentes seguro que se les viene a la cabeza pues la bolsa de plástico de supermercado, ¿no? Es el ejemplo como más visual, ¿no? O incluso si me dejas, esa imagen de esa bolsa seguro que está relacionada con una imagen de contaminación. O sea, esa bolsa nos la imaginamos tirada en una calle, flotando en un río o en un mar, una isla de plástico, lo que sea. Claro, esa es la imagen que, muy a mi pesar, han ido ganando los polímeros y los plásticos durante los últimos años, ¿no? Esa relación directa con la contaminación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Realmente están presentes en muchísimos ámbitos de nuestra sociedad y de nuestra vida cotidiana. Muchos de esas aplicaciones, seguramente la mayoría de la gente ni los conoce. Y entonces es muy fácil decir, no, pues venga, nos cargamos los plásticos pensando que me voy a cargar el vaso de plástico, la bolsa de plástico, el tenedor de plástico, tal. Pero claro, eso no es una visión, digamos, general de lo que significan los plásticos hoy en día para nuestra sociedad. No tiene absolutamente nada que ver. Estoy de acuerdo contigo porque al final, bajo mi punto de vista, no hay materiales buenos y malos en sí, sino que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y la clave está en utilizar el ambientalmente más adecuado en cada caso. Y los plásticos, por contrario a la posición o a la creencia popular, también contribuyen con beneficios ambientales. Sin ir más lejos, tú estabas hablando del tema de los vasos, de la botella, del tenedor, que es lo más palpable, ¿no? Lo más visible. Pero hay otras muchas aplicaciones, como por ejemplo en el sector del transporte, donde hoy día coche, por ejemplo, tiene entre un 15 y un 20% de plástico en su composición, y eso lo que hace es reducir el peso del vehículo y que por lo tanto necesite menos combustible para moverse. Y eso permite ahorrar unos 750 litros de combustible por coche al año de media, que se dice pronto. Sí, así es. De hecho, mira, voy a hacer un pequeño matiz. Lo que has dicho es completamente cierto. Ahora mismo en la producción, en la fabricación de un coche, se utiliza un 10, un 15% de materiales polímeros cuando hablamos del peso. Pero claro, date cuenta que si exportamos esa idea a volumen, estamos hablando de que la mitad, o incluso ya más de la mitad del coche es de plástico, ¿vale? Es de polímeros. Claro, ¿qué pasa? Que se utilizan tanto porque pesan muy poquito, ¿vale? Al final, lo que repercute en el peso final del coche, pues es solo un 10, solo, entre comillas, solo un 10 o un 15%, pero estamos hablando de que en volumen estamos ya en la mitad o un poquito más. Y hablando también de algo que has comentado, del tema más de alimentación, envasado y tal, la importancia que tienen ahí, tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué hoy en día estamos utilizando plásticos y polímeros en el envasado? ¿Por qué las botellas, por ejemplo, hoy en día son de plástico? Son de plástico porque hace unos cuantos años atrás ya estábamos en una situación como sociedad completamente inviable. O sea, tú imagínate un camión de una marca de refresco, ¿vale? Imagínate botellas de 2 litros de ese refresco. Seguramente en nuestras mentes está apareciendo ya el color rojo por ahí. Pero bueno, imagínate ese camión lleno de esas botellas de 2 litros de vidrio y otro camión de las mismas características con esas botellas de 2 litros pero de plástico. El camión de las botellas de vidrio prácticamente está transportando vidrio, no está transportando el producto que va en su interior, que es el que va a llegar al consumidor. Está transportando, desde un punto de vista de la ciencia, de la masa, está transportando vidrio. Sin embargo, en el otro se está transportando el producto y esa es una de las grandes ventajas. De hecho, antiguamente una productora de refrescos, por ejemplo, compraba el envase de vidrio, es decir, había una empresa que fabricaba el envase de vidrio, lo tenía que transportar hasta la embotelladora, otra empresa, ¿no? Y ahí se embotellaba y después se volvía a vender. Sin embargo, el plástico, en concreto el que se utiliza para las botellas, que es el PET, tiene una gran ventaja y es que se fabrica
esas botellas se fabrican por soplado, ¿vale? Por moldeo, el blow molding que se dice, ¿no? O sea, soplado y moldeo. Eso les permite realmente a las empresas que van a embotellar fabricar dentro de esa misma empresa las botellas. Es decir, ya nos estamos ahorrando ya no solo el transporte que va a venir después, sino el de antes, ¿vale? Porque se están fabricando esos recipientes, esas botellas dentro de la misma planta que hace el embotellado, ¿no? El rellenado, digamos, de esas botellas. Claro, al final los plásticos en su día surgieron porque la sociedad lo estaba demandando. La sociedad estaba demandando una solución para esos consumos combustible al transportar esas cosas, entre otras muchas cosas. Eso solo estoy poniendo un ejemplo. Pero realmente es una demanda nuestra y el plástico es realmente la solución. Yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo y que no lo puede ver. Realmente el plástico no es el problema, es la solución a ser más eficientes, a menos energía, a un montón de cosas. Otra cosa es la vergüenza que yo siento como parte de la sociedad también, ya no solo como parte de la comunidad científica, ¿sabes? Yo siento vergüenza en mayúsculas de la gestión que se ha hecho de los residuos de plástico, pero es que ese es otro tema, o sea, son cosas completamente diferentes. Dudo mucho que a la tortuga que va nadando por el mar y se encuentra una bolsa de plástico, pues dudo mucho que le importe que sea de plástico o que sea yo qué sé, de un plástico que se va a degradar en 2 semanas. Si la tortuga se lo encuentra hoy y acaba atrapada, le da igual, exactamente igual, que ese plástico tarde 400 años o tarde 2 semanas en degradarse, que va a morir, ¿no? O digamos que le va a afectar en su vida diaria, básicamente. Exactamente. Entonces, lo que no puede ocurrir, volver a ocurrir jamás, o debería dejar de ocurrir, mejor dicho, es la gestión que se está haciendo con los residuos plásticos. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, creo que las claves es hacer un uso responsable de los plásticos, tanto en la producción como en el consumo, y luego una gestión de esos residuos sostenible, que sea eficiente y que se busque siempre reducir, reutilizar, reciclar, y cuando no se pueda, entonces buscar otra alternativa, pero que sea esa la mínima parte, sino que sea una economía circular del plástico, igual que de todos los materiales. Pero obviamente, hablando de los plásticos, nos centramos en eso. Y es que deberíamos aprovechar los beneficios sociales, ambientales y económicos que aportan los plásticos, como puede ser que es un material barato y por lo tanto puede ser accesible para gran parte de la sociedad, un material que permite fabricar un montón de piezas para un montón de aplicaciones y que se le puede dotar de diferentes propiedades, por lo cual lo hace adecuado para múltiples usos, y también no hay que descuidar la gestión que luego se va a hacer de esos residuos, tratar siempre que sea la menor cantidad posible de residuos y los que se terminen generando, aprovecharlos como recursos, ya sea mediante la reutilización o mediante el reciclado o mediante otro tipo de valorización, pero mantenerlos en el ciclo económico el mayor tiempo posible y así también reducir los niveles de contaminación, el uso de recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. De hecho, hay una cosa muy interesante que has dicho, es que los plásticos es el único material que existe. Yo de verdad diría que el descubrimiento de los plásticos ha sido el gran descubrimiento que ha hecho la humanidad. O sea, no me atrevo a decir un número de años, pero desde luego en los últimos siglos seguro. ¿Por qué? Porque es un material que me permite moldear, diseñar y adaptar desde nivel molecular. Voy a poner un ejemplo. Yo qué sé, la madera, bueno, pues sí, puedo plantar el árbol, esperar a que crezca y después pues talarlo y aprovechar esa madera y construir una cosa con madera. Por cierto, soy muy fan de la madera, ¿eh? O sea, no tengo nada en contra de los otros materiales, pero me tengo que adaptar a lo que me da ese árbol. A lo mejor puedo hacer serrín, puedo hacer una tabla o puedo hacer una viga, ¿no? Pero ya no puedo modificar la estructura interior de esa madera. Sin embargo, en el plástico sí. De hecho, yo lo que les explico a mis alumnos del máster, sobre todo cuando les doy la asignatura de materiales polímeros, les digo, tú dame la aplicación y yo te doy el plástico. Es decir, ¿qué necesitas? ¿Necesitas una prótesis para una cadera, ¿no? O yo qué sé, o para una rodilla? Bueno, pues yo sé que ese material necesita ser biocompatible, necesita no ser tóxico, necesita que no migre ninguna sustancia dentro del material a cuerpo, ¿no? Voy a tener una serie de requisitos y yo en base a esos requisitos me voy a las moléculas individuales que forman esos materiales y digo, bueno, voy a escoger esta y esta. Entonces fabrico el polímero y con el polímero fabrico el plástico y con el plástico fabrico la prótesis de la cadera. O sea, me permite ir desde el nivel molecular hasta la aplicación final de, por ejemplo, como te decía, una prótesis, una jeringuilla o una bolsa de plástico.
Es que es muy curioso porque el plástico se utiliza para prácticamente todos los sectores. Yo invito a la gente que nos esté escuchando ahora mismo que mire a su alrededor, verás cómo va a identificar al menos algún producto de plástico. Si nos está viendo a través de un teléfono móvil, una tablet o un ordenador, ese dispositivo está fabricado con plástico en parte, ¿no? Tiene más materiales, pero tiene plástico. O incluso la ropa que puede llevar, las lentillas, las gafas. O sea, el plástico está en soluciones que muchas veces ni somos conscientes de ello. Se me viene a la cabeza un liquidito que se utiliza para temas médicos, sanitarios, por ejemplo, la povidona, ¿no? Sí, por ejemplo, la povidona, más conocido por su marca registrada como Betadine, ¿no? Ahora realmente en las heridas se utiliza más clorexidina, otro tipo de medicamentos, ¿no? O de productos sanitarios. Pero hasta hace unos años el Betadine, la povidona, se utilizaba un montón. La povidona es un acrónimo del nombre real de plástico. Es un plástico, es un polímero. Es polivinil pirrolidona, ¿vale? Y de ahí se acorta, se hace una especie de acrónimo y lo llamamos povidona, ¿vale? Pero es un polímero que es biocompatible. Podemos tener una herida abierta, sangrando, y nos lo podemos echar ahí, no pasa absolutamente nada. Y nadie dice, de plástico. No, a mí échame que me va a curar. ¿Realmente es lo que me cura? Bueno, es lo que ayuda a curar. La povidona, el betadine, lo que tiene es polivinilpirrolidona, agua, porque además ese polímero es soluble en agua, y además tiene yodo. Hay gente que también lo llama yodo, ¿no? Échame yodo en la herida. Bueno, el yodo es realmente el agente antiséptico de ese medicamento, de ese producto, y lo que hace la polivinilpirrolidona es, digamos, encapsular a ese yodo y transportarlo, depositarlo ahí, hacer una pequeña capita muy prácticamente invisible, ¿no? de ese polímero, y retiene ahí el yodo, que es lo que hace de antiséptico, ¿vale? Pero sí, efectivamente, podríamos considerar que eso también es un, entre comillas, plástico. En este caso sería muchísimo más correcto denominarlo polímero, pero en el fondo es lo mismo, ¿vale? Es la misma tecnología, es la misma industria.